Tercera etapa, reforma financiera, tablita, apuestas al dólar y deuda externa. 1976-1982. Caracterización del periodo. Marco internacional. Esta etapa se caracteriza por la retracción de las inversiones mundiales en las áreas productivas de los principales países industrializados y ricos del mundo, esto como producto del incremento del nivel de precios y el racionamiento petrolero instalado en la mayoría de las economías mundiales a mediados de los 80, al tiempo que la cantidad de dólares depositados en los bancos aumentaba considerablemente. Este fenómeno de liquidez mundial impulsó a la banca internacional a otorgar enormes préstamos a países de poca prosperidad económica, especialmente a países latinoamericanos, provocando que el endeudamiento externo de los principales países de la región, tal como Brasil, Argentina y México, creciera enormemente. La crisis mundial de inflación de precios al consumidor provocó la creación de nuevos conceptos y criterios económicos, los cuales se enfocaban principalmente en la no creencia en la posibilidad de impulsar el crecimiento de los países mediante políticas fiscales expansivas y en el hecho de ver la balanza de pagos de los países más como un fenómeno monetario que como el resultado del comercio exterior, pensamientos orientados a la producción, los cuales fueron principalmente implementados por los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra, con los mandatos de los presidentes R. Reagan y M. Thatcher respectivamente. Marco político interno. El 24 de marzo de 1976 se instaló en el gobierno una junta militar, integrada por los comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas, encabezada por el entonces general Jorge Videla. Esta toma de poder forzada trae consigo nuevamente una etapa política en la Argentina de represión a todas las fuerzas o criterios distintos a los del gobierno, y, como era habitual en estos casos, la disolución de ambas cámaras del Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y otros organismos institucionales, es decir, la parcial eliminación de la democracia en el país. A pesar de la discreta aniquilación de la de los principales opositores o detractores del régimen, la junta de turno pretendía hacerse ver como una junta patriótica, austera, defensora de los valores occidentales cristianos, pero no fue suficiente el hermetismo implementado y a través de algunos medios de prensa se dieron a conocer al pueblo argentino las disputas internas entre las tres Fuerzas Armadas, así como otras informaciones poco favorables para el gobierno. En el transcurrir del tiempo el mandato presidencial del país pasó por las manos de Videla, asumido por Viola en 1981, luego por el general Galtieri en diciembre de ese mismo año, mandato en el cual se suscitó la Guerra de las Malvinas, y por último, en 1982 por el general Vignon, mandato en el que por las presiones internas y externas provocadas por la derrota de la Guerra de las Malvinas del régimen militar, se llamó a elecciones nacionales en octubre de 1983. La política económica. Política monetaria y fiscal. Política cambiaria. En 1976 se instaló en el gobierno argentino una junta militar integrada por los comandantes en jefes de las tres Fuerzas Armadas del país. Esta toma de poder forzada trae consigo nuevamente una etapa política en la Argentina de represión a todas las fuerzas o criterios distintos a los del gobierno, y, como era habitual en estos casos, la disolución de ambas cámaras del Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y otros organismos institucionales, es decir, la parcial eliminación de la democracia en el país. A pesar de la discreta aniquilación de la de los principales opositores o detractores del régimen, la junta de turno pretendía hacerse ver como una junta patriótica, austera, defensora de los valores occidentales cristianos, pero no fue suficiente el hermetismo implementado y a través de algunos medios de prensa se dieron a conocer al pueblo argentino las disputas internas entre las tres Fuerzas Armadas, así como otras informaciones poco favorables para el gobierno. En el transcurrir del tiempo el mandato presidencial del país pasó por las manos de Videla, asumido por Viola en 1981, luego por el general Galtieri en diciembre de ese mismo año, mandato en el cual se suscitó la Guerra de las Malvinas, y por último, en 1982 por el general Vignon, mandato en el que por las presiones internas y externas provocadas por la derrota de la Guerra de las Malvinas del régimen militar, se llamó a elecciones nacionales en octubre de 1983.
El año 1975 marca un punto de quiebre en la historia económica argentina. La inflación se convierte en un factor prácticamente inercial, proyectando tasas de variación anual del nivel de precios nunca menor al 100% hasta 1986, con excepción de 1980. El ministro de Economía de entonces, Martínez de Hoz, expuso los objetivos fundamentales del plan de reforma. Destacan considerablemente lograr el saneamiento monetario y financiero, lograr un crecimiento no inflacionario, acelerar las tasas de crecimiento económico y alcanzar una razonable distribución de ingresos. Las medidas tomadas por el gobierno para lograr los objetivos económicos, a pesar de ser las típicas medidas político-económicas de los gobiernos militares, tuvieron efectos diferentes a los del pasado como producto principalmente de la eliminación de los aranceles de importación y los subsidios a importaciones, el incremento de las tarifas de servicios públicos, por primera vez, la indexación de los créditos a favor del Estado, lo que provocó un efecto de propagación al crédito privado y, de allí a toda la actividad económica. La primera referencia concreta de cambios estructurales fue la reforma financiera, instrumentada a principios de 1977, cuya medida más importante fue la adaptación del sistema de encajes fraccionarios, en el cual la autoridad monetaria transfería a los bancos comerciales el rol de la asignación del crédito y la provisión de los recursos productivos, apostando a la eficiencia de los mismos. El objetivo de las tasas de interés pasivas y la autorización de las entidades para recibir depósitos en plazos muy cortos era hacer más atractivo el ahorro privado, para evitar presiones sobre el consumo y la inflación, dando resultados positivos. Se concluye en esta época que el salto de las tasas de interés registrados a partir de 1976 no es ajeno al incremento de la rentabilidad de los mercados financieros de los países industrializados y del nivel y la orientación de la liquidez internacional. Bajo estas condiciones de mercado, si se pretendía mantener bajo control la cotización del dólar, la oferta monetaria dejaba de depender del BCRA, Banco Central de la República Argentina, y pasaba a determinarse por el comportamiento de los actores económicos, incluyendo a los ahorristas externos. El gobierno decidió privilegiar la estabilidad del tipo de cambio, que en el cortísimo plazo influía de manera más notoria sobre el nivel de precios de la oferta monetaria. El instrumento elegido fue la famosa tablita financiera, que se puso en funcionamiento a finales de 1979. En 1980 se desató una crisis bancaria y financiera que significó una importante pérdida de reservas acumuladas en los años inmediatos anteriores y se inició la corrida contra el peso con la salida de capitales. Posteriormente, en 1981 se produce una devaluación monetaria del peso de aproximadamente el 10%, lo que incrementó la desconfianza y, posteriormente, el tipo de cambio se devaluó un 30%, devaluación que hace famosa la frase, el que apuesta al dólar pierde. Estas sucesiones de hechos económicos desfavorables para la República Argentina, en conjunto con la pérdida en la Guerra de las Malvinas, provocó el inicio de la salida del régimen militar del poder. La política fiscal perdió capacidad de acción como producto de las presiones inflacionarias. No obstante, a pesar de la reclamada lucha del gobierno contra la expansión del gasto, el déficit fiscal se incrementó en toda la etapa, donde lo más inquietante es la composición de este gasto, nacionalización de empresas quebradas, o con serios problemas financieros y compra de armamentos mientras se reducían partidas de inversión pública, salud y educación. Los significativos cambios de la política económica de los países desarrollados y el alza tempestuosa de las tasas de interés hicieron prácticamente que el endeudamiento externo estallara en las manos del gobierno siguiente. Las medidas económicas que se habían tomado habían provocado un ambiente sumamente receptivo para la oferta del crédito internacional. En primera instancia, este crecido se dirigió a la formación de un importante stock de reservas internacionales, que sobrepasaron los 9.000 pesos millones en 1971, pero posteriormente se evidencia el flujo neto de capitales rígidos hacia el financiamiento del consumo, la compra de material bélico y la fuga de divisas. La deuda pública creció en 4.900 pesos en 1975, 19% del PIB, a 29.000 pesos millones en 1982, 60% del ingreso. Antes de su retirada, el gobierno asumió como Estado la responsabilidad del cumplimiento de la deuda externa privada. Esto también antes del abrupto incremento de las tasas de interés internacionales, por su parte, en relación a la fuga de capitales.
Se estima que fue entre 16,000 pesos y 22,000 pesos millones para el trienio 1980 y 1982. Ahorro e inversión. Posteriormente se registra un intenso flujo de entrada de capitales, pero en general el ahorro interno financia largamente la inversión. La tasa media de ahorro total es excepcionalmente alta a partir de 1977 hasta 1979, mientras que la inversión bruta interna se mantiene en los niveles que venía registrando desde 1969. Debe concluirse que las tasas récord de ahorro en estos años financiaron gastos corrientes del gobierno y salida de capitales.